Muy buena noche tengan todos ustedes. Hoy en la clase de computación veremos la parte 3 de sistemas informáticos. Este tema se encuentra en la página 53 del libro de computación. En esta página nos dicen una pregunta como título: ¿kilobytes, megabytes o gigabytes? Y nos explican qué son. Prácticamente es cómo es que se maneja una computadora, cómo es que se trabaja la computadora internamente, ¿verdad? Y esto nos lo explican de una forma un poco extensa. Un resumen muy sencillo es que nuestra computadora, todos los circuitos que traen esta computadora sirven con corriente. Y esta corriente la podemos medir en, en dos estados. El primer estado es encendido y el segundo es apagado, pero la computadora lo reconoce como bits. Prácticamente el bit es un símbolo que puede estar en número 1 y en número 0. El 0 significa que esté apagado y el 1 es que está encendido. Les voy a compartir imagen en pantalla para que se den una idea un poco mejor, ¿verdad? De qué es el bit y cómo lo interpreta la computadora. Prácticamente un bit es esto, ¿verdad? Es un 0 o un 1 y que el procesador pues se encarga de analizar estos dígitos y construir datos. Cuando nosotros queremos ya empezar a guardar información, a enviar letras, enviar símbolos, enviar números a la computadora, pues el bit ya empieza a ser, necesita un poco más de espacio, o la computadora necesita empezar a saber diferenciar, por ejemplo, si yo envío una A, o una B, o una C, o un número 3. Y el bit, pues tenemos esta característica de que solo puede estar en 0 o en 1, o sea que pues nos faltarían eh, más, más bits. Y esto es lo que forma un byte. Un byte prácticamente es la unión de 8 bits. Son 8 bits que están juntos y pues que representan un carácter. En esta imagen pues ya verán un poco más detallado lo que les acabo de decir, ¿verdad? Un bit pues aquí está señalado que solamente es un espacio de estos 8. Y ya un byte ya son una composición de 8 bits. Nuestra información, nuestros datos que nosotros manejamos en la computadora se manejan por bits, pero recordemos de que necesitaríamos más bits y más bytes, perdón, para poder empezar ya a, por ejemplo, formar palabras, formar ya cantidades grandes de números. Entonces, lo que hacemos en la computadora, lo que la computadora hace internamente es unir varios bytes y llevarlo al siguiente nivel. El siguiente nivel es un kilobyte. Prácticamente un kilobyte son 1024 exactos de bytes, o sea que son 1024 grupos de 8 que están formados en ese espacio. Aquí pues ya la imagen ya no la poseo, pero dense la idea que son 1024 grupos de bytes que están formando una información. Puede ser, como les digo, una imagen, un video, una canción, un archivo, un número, una carta, pues puede ser esto que está ocupando en la computadora. Luego del siguiente nivel del kilobyte sigue el megabyte, que son 1024. Otra vez se repite este número, 1024, pero kilobytes. Luego sigue el gigabyte, que ya son 1024, pero megabytes. Prácticamente cada 1024 de unidades va cambiando de nombre. Esto lo encontramos en la página 54 del libro de computación, en una tabla de medidas de almacenamiento donde nos muestran lo que yo les estoy diciendo ahorita, que cada 1024 pues ya cambia de nombre y sube de nivel. Y esto es como la computadora representa o cómo maneja todos los datos que están dentro de ella, ¿verdad? Pues ahí en donde se guarda, pues no guarda letras, no guarda símbolos, sino que guarda bits y después guarda bytes y pues dependiendo de cuánta información tenga, pues ya va cambiando su nomenclatura. Ahora miraremos un poco del tema de redes. En la clase anterior vimos que para poder, existen los periféricos de conectividad
que son los encargados de conectar, como su nombre lo dice, varios dispositivos en una red. Estas redes son lo que acabo de decir, prácticamente es un grupo de dispositivos conectados ya sea entre sí o conectados a un servidor. En la página 55 nos dicen la definición exacta de lo que es una red, pero esto es un resumen. Para poder armar una red, nosotros podemos necesitar adaptadores de red, conmutadores de red, enrutadores o routers de red, modems y cables de red, ¿verdad? Para poder conectar toda una red. Esto que acabo de mencionar ya lo vimos en la clase pasada, donde yo les puse ejemplos de que era un routador, un switch y un cable de red. Ahora, estas redes tienen una clasificación, o sea, no solamente existe un tipo de red. Cuando las redes van incrementando sus dispositivos conectados a ella, ya van cambiando de nombre. Y aquí tenemos las tres más conocidas: la LAN, la MAN y la WAN. La LAN es la red más pequeña que podemos realizar, ya que se conectan dispositivos en un área muy cercana, ya sean 3, 4 computadoras conectadas entre sí o 2 o 3 celulares conectados entre sí. Eso ya se considera una LAN. Ahora, cuando hay varias LANs conectadas entre sí, o sea, podemos ver un ejemplo de varias casas o, por ejemplo, los bancos, ¿verdad? Que tienen varias sucursales. Estos están conectados a una red propia, pues, y esta red ya va siendo mucho más grande, ya se considera una WAN, una MAN, perdón, ya que tiene varias redes LANs conectadas entre sí. Y ahora, por último, la más grande de todas, ¿verdad? Que es la WAN. La WAN es muchas MAN conectadas entre sí. ¿Y cómo lo podemos ver representado en esta imagen? Es que tenemos un mundo en el centro y varios dispositivos conectados a este. Esto es porque una WAN ya se considera, ya cuando tiene conectados varios dispositivos, muchos dispositivos, entre todo el mundo. Eso sería la WAN. Ahora, ¿cómo sirve una red o para qué nos sirve una red, verdad? Pues existen dos tipos de nomenclaturas que tienen las redes. Entre ellas tenemos la servidor cliente o cliente servidor y la peer-to-peer o P2P, ¿verdad? Como quieran llamarle. Prácticamente el cliente servidor, que es el que tenemos en la parte izquierda, es cuando varios dispositivos están conectados a un servidor. Este servidor puede ser de datos, puede ser de aplicaciones, puede ser de cualquier cosa, pero hay varios dispositivos que están recurriendo a este servidor para ya sea obtener archivos, obtener imágenes, obtener canciones, lo que ellos quieran, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta de que el servidor es el quien les proporciona estos datos y los clientes son los que los solicitan. Ahora, el peer-to-peer o P2P es cuando tenemos o cuando ya no existe un servidor central, sino que todos los dispositivos, todas las computadoras están conectadas entre sí. Esto lo podemos ver, por ejemplo, si alguno haya escuchado o haya manejado el programa de torrents, pues prácticamente es una red peer-to-peer, ya que hay varias computadoras conectadas y todas se transmiten información entre sí. Ya no hay un servidor central que distribuya esta información, sino que todas están conectadas entre sí. Y estas son las dos relaciones funcionales que tienen las redes. Ahora, en la página 58 a la página 62 del libro de computación tienen un ejemplo de cómo hacer ya sea una red peer-to-peer o una cliente-servidor. Aquí nos dicen, con las mismas herramientas que trae Windows, podemos
compartir una carpeta o compartir una impresora, compartir imágenes en nuestra propia red de la casa para poder accederlas desde otros dispositivos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es que se realiza. Posteriormente en las siguientes clases pues ya lo verán una clase ya apartada. Pero ahora esto solo es definiciones por ahora. Ahora, en la página 63 encontramos otra pregunta de título, la cual nos dice PC, notebook, netbook o laptop, ¿cuál es mejor? Para poder saber cuál es mejor, yo tengo que preguntarme qué es lo que yo necesito. Porque no hay algo que sea totalmente mejor que todo lo demás, sino que hay varios dispositivos que se crearon para diferentes necesidades. Aunque recordemos en las clases anteriores, yo mismo les dije que una computadora pues ya es un recurso que pues va a depender del uso que yo le dé, va a funcionar. Pero también existen clasificaciones o tipos de dispositivos que pueden servir mejor para un área en específica. En la página 65 encontramos una tabla la cual nos dice las diferencias entre una netbook y una notebook. En pantalla yo les mostraré cuáles son estas diferencias. Muy simplemente. La netbook se les da a los, puede dárseles a los, por ejemplo, a los empleados, a los estudiantes de alguna institución, ya que la netbook es prácticamente un dispositivo que está hecho para poder realizar una tarea en específico, ya sea realizar informes, redactar cartas o, por ejemplo, para estudios, para investigación, pero solamente está hecha para una tarea en específico. Tiene unas características especiales, por ejemplo, de que la batería es mucho más extensa que una laptop normal. Otra característica que es también poco mal, ¿verdad? Que es el tamaño de la pantalla, ya que el tamaño de la pantalla es muy corto, es como el de una tablet, es menos pesada, ¿verdad? Es muy light, es muy, bueno, no es pesada, es fácil de llevar. Y por último, como yo les dije, necesita de programas esenciales y pues no tiene esa característica de que tienen otras computadoras, de que puedo descargar algunos programas, puedo descargar música, puedo descargar canciones, instalar juegos, instalar algún otro programa que a mí me sirva, sino que la netbook solamente está creada para un programa o para una tarea en específico. Ahora la laptop o la notebook pues ya es un poco más extensa, ya pues ya depende de los programas que tenga, esta pues va a funcionar de una u otra forma. Características buenas, que es que la pantalla es muy grande y esto mismo de que depende de los programas que tenga, pues va a funcionar de una u otra forma. Ahora lo malo es que es muy pesada y que la batería tiende a eh, no durar mucho. Y estas son las características que nosotros siempre tenemos que ver cuando vamos a ver de principios una netbook o una notebook. Batería, pantalla y si es una netbook o una laptop, pues depende de lo que yo necesite para el trabajo. De ahí ya vimos los componentes de la computadora, que es lo que se tiene que ver a una computadora más extensamente, pero estas son las características que se tienen que ver. Además, cuando vamos a comprar o vamos a recomendar una netbook o una notebook o una laptop. Y eso sería todo por la clase del día de hoy. De aquí nos veríamos hasta dentro de 15 días. No hay tarea por esta semana. Descansen. Ok, no sé si tienen alguna duda, compañeros. ¿O estamos bien?